Hoy hablamos de nuestra Casa Grande, la Tierra. La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, ANCON, es una organización privada sin fines de lucro cuya misión es la de conservar la biodiversidad y los recursos naturales de Panamá para beneficio de las presentes y futuras generaciones. Fue fundada en 1985, ya llevan 25 años en esta excelente misión y lo fundó un grupo de prominentes hombres de negocios, científicos y líderes de la comunidad. Su actual directora ejecutiva, la bióloga marina Alida Espadáfora, por toda una hora ecologista de Cala en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Antes de conversar con Alida Espadáfora, que he tenido que ensayar el nombre y el apellido por 3 días, vamos a nuestra reflexión. Recuerden que estamos en vivo y en directo. Hay mucha gente que ya está hablando sobre la minería a cielo abierto, sobre biodiversidad en sus países, @CalaCNN en Twitter y también en Facebook CalaCNN. Y la verdad que el tema del cuidado del medio ambiente, de la conservación del planeta, de la reducción de los gases con efecto invernadero no pasa de moda. Es misión de muchas organizaciones sin fines de lucro y también está al menos en la agenda de los gobiernos y entidades mundiales, pero ¿qué puede hacerse para realmente tratar de equilibrar el uso y a veces abuso que hacemos de los recursos naturales con el tema de la conservación, algo que en lo personal a mí me interesa mucho? Pues bien, he aquí un pequeño ejemplo. La aerolínea panameña Aeroperlas Regional firmó recientemente un convenio con la organización ambientalista ANCON, organización que preside nuestra invitada de hoy, para compensar sus emisiones contaminantes de dióxido de carbono durante un año con un aporte de $15,000 destinados a la protección de una reserva selvática en el este de Panamá. $15,000 no suena como mucho dinero, pero tiene sentido en la ecuación que el gerente comercial de la aerolínea, Rolando Pereira, expuso, porque su empresa opera en Panamá con 4 aparatos con los que anualmente transporta más de 120,000 pasajeros dentro del país, por lo que la compensación se hace calculando que las emisiones alcanzan las 10,000 toneladas de CO2 anualmente. Una hectárea absorbe unas 10 toneladas de dióxido de carbono o CO2. Y lo más interesante es que la compensación que paga esta empresa es voluntaria y lo hace pensando en las futuras generaciones. La empresa además se comprometió a reemplazar su flotilla de aviones antes de fin de este año por aparatos más modernos a fin de llegar a ser una aerolínea carbono neutral, es decir, que compensa sus emisiones de gases de efecto invernadero con medidas conservacionistas. Enhorabuena por esta aerolínea, que es la primera empresa que en Panamá compensa sus emisiones contaminantes y así lo ha hecho durante los últimos 3 años. Muchos se pronuncian, pocos, demasiado pocos, recorren el largo trecho que hay del dicho al hecho. Y el conservar y preservar nuestro planeta para las futuras generaciones no se logra solo con decretos, sino con acciones y conciencia colectiva. Y es por eso que quiero dar la bienvenida por toda esta hora a Alida Espadáfora, directora ejecutiva de ANCON. ¿Lo dije bien esta vez, Alida? Muchísimas gracias, Ismael. Muchísimas gracias por invitarme a este programa y poder hablar del medio ambiente o del ambiente en Panamá y además de lo que está sucediendo a nivel regional y planetario y que preocupa a Panamá, porque el ambiente no tiene límites, no tiene ni límites políticos ni fronterizos, y las afectaciones o los impactos que tenemos en Panamá puede afectar también la región latinoamericana y el mundo, ¿no? Lo interesante es que vamos a hablar de Panamá porque en este momento tú estás al frente ya por unos cuantos años de ANCON, pero anteriormente has tenido experiencias en Brasil, con Naciones Unidas, con convenciones de ministros de medio ambiente de todo el mundo, o sea que vamos a internacionalizar y universalizar un poco el problema de Panamá. Pero hablando de esta iniciativa, por ejemplo... Fue algo muy interesante, fue un acercamiento en el que pensamos que la aerolínea podía cambiar un poco, digamos, el impacto que hace sobre el ambiente a través de los gases que emiten en sus operaciones de vuelo, y podían ayudarnos, ANCON, a proteger miles de hectáreas que tenemos en Darién, que es la zona boscosa cercana a Colombia y que se encuentra amenazada por tala ilegal, incendios y invasiones y otros, y ellos nos están ayudando realmente a poder hacer esa labor de proteger
estas hectáreas. En realidad son 1000 hectáreas las que nos ayudan a proteger ya en el tercer año consecutivo y también les sirve a ellos como imagen, ¿no? Como una imagen de una empresa que quiere hacer una diferencia y que busca también que su modelo sea replicado, porque hay que buscar más esas formas de trabajar con el sector privado, porque a veces los gobiernos, y muchos de ellos en Panamá, no están realmente actuando para proteger el ambiente y necesitamos que el sector privado lo haga. Pero antes de hablar del gobierno, hablemos, por ejemplo, de Ancón. Esos $15.000 que me dice se destinan a... en la práctica, este dinero, ¿cómo llega a ese concepto tan general que es conservar la biodiversidad? ¿Qué se hace con ese dinero? Mira, nos ayuda con los guardabosques. Tenemos 6 guardabosques y con ellos protegemos unas 30.000 hectáreas de una reserva privada natural que se llama Patiño, ese es el nombre. Y hemos buscado la forma de proteger y calculado que para proteger, por ejemplo, 100 hectáreas de bosque, una hectárea de bosque nos cuesta $100, ¿no? Y comparándolo con lo que nos cuesta reforestar, porque reforestar cuesta entre $2.500, $3.000 reforestar una hectárea. Entonces es muchísimo más eficiente poder conservar y proteger una hectárea de bosque que tener que después recuperarlo sembrando estos árboles, ¿no? Claro. Y de allí que hicimos los cálculos y también de cuánto, y tú bien lo has dicho, cuánto está captando de carbono, de dióxido de carbono, una hectárea de bosque. Y haciendo los cálculos, entonces llegamos a la conclusión de cuánto dinero podían ellos aportar para compensar sus emisiones. Y esas son emisiones que se hacen directamente en la atmósfera y que son dañinas, ¿no? Que causan el efecto invernadero, que tiene un gran impacto en nuestros países. Claro. Nuestros países estamos sufriendo porque, bueno, el nivel del mar, por ejemplo, en el Caribe, ya tenemos los cálculos de que cada 10 años el nivel del mar está subiendo 2 centímetros, con lo cual vamos a tener problemas en todas las zonas costeras, vamos a tener problemas con el agua, en lugares donde antes llovía poco, ahora está lloviendo más, llueve más intensamente, vamos a tener sequías, tenemos problemas de salud, cuando hay enfermedades emergentes, tenemos más dengue, antivirus. Ahorita mismo tenemos un problema de un problema grave porque tenemos dengue hemorrágico con algunos casos recientes en estos últimos días. Vamos a tener problema con la biodiversidad, que es importantísima en Panamá. Panamá es uno de los centros de biodiversidad más importantes del planeta. Tú me estabas diciendo que hay un área de Panamá donde el 10% de las aves que habitan en el planeta están representadas en ese sistema ecológico. Sí, Panamá es muy pequeño, 75.000 kilómetros cuadrados. Y allí tenemos representados el 10% de todas las aves que existen en el mundo. Wow. Son más que las que existen en Estados Unidos y Canadá juntas. Increíble, ¿no? Es increíble. Y por la diversidad de ecosistemas que hay en Panamá, por ser un país en el que han transitado las especies y ha habido un intercambio de genes en los últimos 3 millones o 22 millones de años según la última teoría, entonces tenemos una especiación interesante en Panamá que hace que seamos un país megadiverso, ¿no? Y que, bueno, tenemos una gran responsabilidad por aquellas áreas que hacen posible la migración de grandes mamíferos desde el sur de América, de los Andes, de toda el área del Chocó, ¿no? Que viene desde el norte de Ecuador hasta Panamá. Y es allí en Darién donde conectamos todo este tránsito de especies con el norte hasta el sur de México. Por ejemplo, el jaguar. El jaguar transita desde el sur de los Estados Unidos hasta Sudamérica, ¿no? Entonces, es un área que por esa riqueza de ecosistemas tiene por kilómetro cuadrado 21 veces más especies que un kilómetro cuadrado en la Amazonía. Increíble. Eso es interesante. O sea, es súper interesante, eso no lo había escuchado. Cuando impactamos 1 kilómetro cuadrado en Panamá, estamos impactando muchísimo más que ¿Por qué? Porque, bueno, Brasil es muy grande y tiene más especies que Panamá, pero por kilómetro cuadrado es increíble lo que tenemos allí. Son especies que se están estudiando ya en Panamá a través de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de laboratorios que están establecidos en Panamá, que han estudiado activos naturales que pueden curar el cáncer, que ya están ensayándolo y que pueden aliviar el dolor también. Tanto especies terrestres como especies marinas. Ajá, pero tú me estabas diciendo, hay un dato interesante, porque con toda la riqueza medioambiental que tiene Panamá,
estábamos conversando y Panamá no tiene un ministerio de medio ambiente. ¿Cómo un país con esa riqueza por kilómetro cuadrado se puede dar el lujo de no tener un ministerio dedicado al medio ambiente? O sea, ¿cómo se regula y se organiza en Panamá este tema? Porque ustedes son una asociación que, si bien son sin fines de lucro, es una asociación privada. Yo pienso que como conciencia colectiva de los que se les ha pagado por el pueblo para representar los intereses de un país, un gobierno tiene que tener responsabilidad en esto y no solo ANCON como organización privada. Así es. Nosotros estamos muy conscientes y se han hecho propuestas, inclusive durante la campaña del presidente actual en Panamá, el presidente Martinelli, se hizo el planteamiento y lo acogió, ¿no?, la alianza del Partido de Cambio Democrático. Pero hoy día vemos una institucionalidad cada vez más débil, cada vez más dependiente de las decisiones políticas que se hacen en Panamá y no realmente pensando en el futuro, inclusive en las generaciones presentes, ¿no? Y en esa responsabilidad que tenemos en Panamá en cuanto a la biodiversidad, en cuanto a la riqueza hídrica que tenemos en el país. Y en fin, toda una serie de beneficios que brindan calidad de vida a tantos panameños que tenemos en Panamá y que también brindamos beneficios no solamente para Panamá, sino al mundo, ¿no? Por ejemplo, con el Canal de Panamá, con toda esa agua que necesitamos para poder operar el canal, y no estamos realmente teniendo una institucionalidad adecuada. Vamos a hablar del Canal de Panamá un poquito más adelante, porque yo sé que tuviste muy de cerca que ver con el proyecto de ampliación del Canal de Panamá. Pero en relación a ANCON, ¿cómo se subsidia? Sí, ¿Cómo se financia una organización como ANCON? Es bien importante esta pregunta, porque en Panamá hemos conseguido que el sector empresarial y un grupo selecto de empresas apoyen ANCON anualmente. Tenemos un programa de asociados corporativos y son un grupo de empresas muy exclusivas que hacen ese aporte, que tienen esa conciencia ambiental, creen en la labor que hace ANCON y hacen ese aporte. Además, tenemos apoyo de organizaciones internacionales como Conservación Internacional, The Nature Conservancy, International Community Foundation y otras, por mencionar algunas, que nos apoyan con los proyectos. Y los proyectos nos ayudan a llevar iniciativas y soluciones que sean amigables con el ambiente a áreas como el Darién, a, por ejemplo, el Parque Internacional Amistad que compartimos con Costa Rica, para el Parque Nacional Coiba, para nuestros programas de educación ambiental, para nuestros programas de cabildeo. Trabajamos con la Asamblea de Diputados en proyectos de leyes. También cabildeamos a nivel de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen una labor importantísima que hacer en la causa ambiental y en la protección de los recursos naturales. Trabajamos con el sector privado, además, en las visitas que les hacemos y hablamos de la importancia de la conservación. Hablamos con las comunidades indígenas, con comunidades campesinas, llevamos proyectos de, por ejemplo, aprovechamiento forestal sostenible, de agroforestería, de reforestación, en fin, una infinidad de soluciones que llevamos también. No solamente es hablar y decir esto no, esto sí, sino que llevar esas soluciones. Y además, qué bueno, porque son ya 25 años con hechos y cosas que ustedes han logrado. Hacemos una primera pausa en la conversación. También voy a tener la oportunidad al regresar de leer algunos de los comentarios que ustedes nos envían a través de Twitter y Facebook. Ya volvemos. Gracias por regresar junto a nosotros. Nunca me había pasado, ni aún con los nombres en inglés, que había tenido que pensar 3 veces para decir el nombre de un invitado. Alida Espadafora. ¿Eso es como espada afuera? Sí, pues casi que. Es un nombre de origen italiano, mis abuelos eran italianos. Pero con mezcla griega, me dijiste. Sí, del sur de Italia. Confunde Brasil porque viví muchos años allá también. Y hablas portugués, además. Hablo muy bien. bien. Bueno, pues cuando yo oigo espada fuera, digo, puede ser espada desenfundada. Ah, sí, casi que. Muy bien, muy bien. Por el ambiente. Por el ambiente, sí. Exacto. Luchadora, guerrera por el ambiente. Totalmente. Hay muchos comentarios acá, por ejemplo, Michelle Rodríguez, me emociona cuando veo algo de Panamá en Cala, ya sea bueno o malo. Esta vez
vez es bueno porque es la intención de preservar la biodiversidad, aunque estamos hablando de cosas malas porque son cosas que debieran haberse hecho de mejor manera en estos días, en muchas ocasiones. Dice por acá Morgan Lord: buenas noches, Ismael, me gustaría conocer la opinión de Ancón acerca del tapón del Darién y la conexión por tierra con Colombia. Y justamente estábamos hablando de que esta es una zona biodiversa, rica en el mundo, ¿verdad? Protegida mundialmente y que no le pertenece... Patrimonio de la humanidad. Y que no le pertenece solo a un país, sino que comparten frontera Panamá y Colombia. ¿Qué está pasando con el Darién y las fotos que tú nos traes entre el 74 y el año 2000? Mira, Ancón ha sido un defensor del área protegida del Parque Nacional Darién y otras que son parte de la región de Darién. Darién es parte, como lo dije antes, de este corredor biológico, por así decirlo, que va hasta Ecuador y en el cual Darién tiene un importante papel, ¿no? en biodiversidad. Y tenemos una interamericana que a partir de varias décadas Panamá comenzó a construir, porque realmente en Panamá se obstruye, o digamos, termina la interamericana que viene desde el norte y luego inicia nuevamente de Colombia y va hacia el sur y conecta con otros países de Sudamérica. Pero faltan 50 kilómetros hasta la frontera con Colombia. Esos 50 kilómetros pasan por el Parque Nacional Darién, en el área central. Y nosotros estamos seguros y consideramos que una vez construida una carretera, como ya vemos en las imágenes que pasaron, comienza el fenómeno de espina de pescado, que ya entonces tenemos una carretera y comienzan a abrirse caminos secundarios y terciarios. Es inevitable. Y hay experiencias en la Amazonía con la Transamazónica y otras carreteras en Bolivia y Perú, donde ha sido inevitable la deforestación. Por eso creemos que hay que buscar otras alternativas, no pasando por el Parque Nacional Darién ni ninguna otra zona boscosa, una carretera que vaya a precisamente impactar toda esta masa, esta gran masa boscosa y biodiversidad que tenemos allí. Y si, por ejemplo, ponemos una vez más el mapa en pantalla para que tú nos expliques en ese mapa cuál es realmente el efecto que uno puede ver entre el año 1974 y el año 2000 de la misma área en cuanto a deforestación. Vamos a ubicar el mapa. ¿Ahí está? Mira, ahí está. Y esta es la zona donde la tasa de deforestación es la mayor en Panamá. Allí se han deforestado unas 150.000 hectáreas solamente en la región de Darién en los últimos 10 años que han sido evaluados. Y es allí donde vemos la diferencia de imágenes que son de la década de los 70, imágenes que son de la década del 2000, donde vemos cómo ha sido a través de la construcción solamente hasta el pueblo de Yavisa, que no se interna en el Parque Nacional Darién, cómo ha sido el impacto que ha tenido sobre... O sea, la imagen de la izquierda fue tomada en 1974, la imagen de la derecha fue tomada en el 2000. Sí. Se ve más deforestada. Para nosotros lograr entender algo que para ti es normal, visible, pero que alguien que no... Precisamente para explicar el impacto que tiene una carretera sobre un área boscosa, sea protegida o no. Es que es inevitable la deforestación, los asentamientos, las invasiones, en fin, la frontera agrícola como va avanzando lentamente y no tan lentamente por esas áreas. Por eso creemos que hay que buscar alternativas. No es un no a ultranza, es un no que no hacerlo de una forma. Una carretera pues sería una devastación para Panamá, además de que tenemos problemas fitosanitarios. Tenemos el problema de la fiebre aftosa que existe en Sudamérica y que no queremos que pase hacia más al norte, Panamá y los demás países. Ahora, esta carretera ya prácticamente ha llegado, digamos, hasta la frontera con Panamá. No en la práctica, todavía faltan unos kilómetros que fueron licitados por el presidente Uribe, cuando fue presidente de Colombia. Hasta el año pasado había sido licitada. No sabemos cuál es el estado de avance, no sabemos tampoco cuál es la política del presidente Santos, pero sí Panamá ha dicho que está analizando las alternativas. Entonces, pensamos y queremos ser parte de ese análisis. Ojalá que nos haga partícipes a la sociedad civil de esa decisión que va a impactar seriamente a Panamá, porque además del impacto en la biodiversidad que va a tener, podríamos tener también problemas con la fiebre aftosa
hay otro problema también y que afecta al sector ganadero, principalmente la fiebre aftosa, el gusano barrenador, ¿no? Y también tenemos migraciones que podrían venir de Colombia e impactar el área con asentamientos y otros, porque ya hay trochas y ya hay migraciones de Colombia hacia Panamá. Ahora imagínense con una carretera que sería muy insegura. Además, si Colombia no resuelve su problema de seguridad y el problema de la guerrilla, nosotros en Panamá nunca jamás deberíamos abrir esa carretera. Deberíamos buscar otras conexiones, por ejemplo, a través de un ferry en el lado del Caribe, que puede unir Cartagena con la ciudad de Colón, que es un importante puerto en Panamá, o pensar, no sé, en una carretera elevada, en el caso de que queramos esa conexión directa con el centro de Colombia. Que podría ser también, digamos, una carretera elevada, una opción un poco más costosa, quizás. Pero queremos esa conectividad en este momento con Colombia, no lo sé. Hay temas de seguridad también que habría que analizar. Vamos a hacer una pausa en la conversación, nos actualizamos con las noticias de último minuto, regresamos a la charla en 90 segundos. Y ya regresamos actualizados con Alida Espadafora, que alguien me dijo que en el italiano antiguo quiere decir extrovertido. Pero mira, eso es nuevo para mí. Qué interesante. Siempre se aprende algo nuevo, ¿verdad? Sí. Pero tiene mucho que ver contigo, que además eres una mujer extrovertida y por eso cumples también la misión. El trabajo que tengo y la pasión que tengo por la defensa del ambiente, que tengo que hacer ese trabajo de ser extrovertida. Claro, ¿y cómo decides tú ser bióloga marina? Bueno, porque la belleza marina me atrajo inmensamente visitando los arrecifes coralinos en el área caribe de Panamá. Y me vine a estudiar aquí en Estados Unidos, en Carolina del Sur, porque en Panamá no teníamos en la universidad pública y ni ninguna otra universidad, teníamos la carrera de biología marina. Así que me vine a Estados Unidos a estudiarlo. Luego me fui a Brasil a vivir y regresé a Panamá, pero en el área de la biología marina había muy pocas oportunidades. Entonces, pero sí comencé a trabajar con las pesquerías de Panamá. Y trabajé para el gobierno de Panamá unos 8 años, antes de trabajar para el proyecto del corredor biológico en Panamá, y después trabajar también con la Autoridad del Canal de Panamá. Claro. De allí pasé a Naciones Unidas como oficial de Ambiente, Energía y Desastres, y luego me hicieron un llamado para trabajar con esta ONG que realmente había hecho una gran diferencia y había inculcado en los panameños ese valor que tenía la biodiversidad en los paisajes, ¿no? Y que, por ejemplo, yo he visto, a propósito de eso que tú dices que ha hecho un gran trabajo en concientizar a la gente, ustedes han utilizado todo tipo de simbiosis o de sinergias, de mezclas con, por ejemplo, entidades comerciales, haciendo campañas de publicidad a raíz de que la gente entienda lo importante del reciclaje, lo importante de cuidar el bosque. Vi una que ustedes han realizado un comercial con Tetra Pak. Con Tetra Pak, que es una gran multinacional y que tiene oficinas en Panamá, y también con Papelera Ismeña. Lo que hicimos fue hacer una alianza para, y con los supermercados, tener una facilidad, porque en Panamá somos uno de los, en Centroamérica, el país que per cápita producimos más desechos, 1.5 kilogramos por persona más o menos. Y la mitad de lo que se produce en desechos en Panamá va a parar a vertederos a cielo abierto, que muchas veces son quemados, están envenenando a la gente. En mi propio pueblo, yo soy del interior de Panamá, hay un vertedero a cielo abierto que está intoxicando a la gente por varios años y no se ha hecho nada. Y el problema de la basura es grave. Nosotros realizamos las limpiezas anuales, organizamos a nivel nacional una limpieza anual, y lo que encontramos en las playas, en ríos, en general, es una cosa que es absurda y que tenemos, y nos damos cuenta que tenemos que hacer algo. Y lo que hacemos es llevar invitando a muchos a participar de estas limpiezas de playa, llevar esa concienciación sobre la necesidad de hacer algo. Entonces, lo que hicimos fue esta alianza para dar una oportunidad a los panameños y que lleven su papel, sus envases Tetra Pak, su periódico a los supermercados, a los principales supermercados de la ciudad de Panamá. Ya vamos a comenzar con otros supermercados en el interior del país, pero que pudieran llevar por lo menos esos materiales para reciclarlo, y ese valor, Papelera Ismeña lo pesa ese material y lo donan con
para precisamente sus programas de conservación en Darién principalmente y de educación ambiental, para seguir llevando este mensaje, inculcando la importancia de conservar los recursos naturales. Aquí hay varios mensajes de muchos de los televidentes. Por ejemplo, Erika Nota dice: en Panamá se necesita urgentemente un Ministerio del Medio Ambiente que se tome más en serio y con más respeto nuestras riquezas. Stan Oran dice: excelente entrevista, la responsabilidad con el ambiente es de todos y Ancón es un ejemplo digno de apoyar y emular. Maite, me encanta el tema de hoy. Panamá tiene una gran biodiversidad, Ancón hace un gran trabajo, así que efectivamente los panameños reconocen la labor de esta organización por 25 años. A donde uno va, en Panamá, conocen la labor. Y qué buen trabajo que así haya ocurrido. Vamos a hablar, cuando regresemos de la pausa de publicidad, de la minería, que no es un problema exclusivo de Panamá. Hay muchos países de América Latina que tienen el tema de la minería en centro de debate cívico y político. En el caso de Panamá, ¿es un mal negocio para Panamá la minería? Regresamos enseguida, no se nos vaya. Regresamos en nuestra conversación con Alida Espadafora, la directora ejecutiva de ANCON, que es la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza en Panamá. 25 años con esta misión de cuidar y proteger la biodiversidad y la conservación de la naturaleza para las presentes y futuras generaciones. Muchos buenos comentarios, felicitaciones de panameños que efectivamente reconocen estos 25 años de labor que ustedes realizan. Y antes de hablar de la minería, quiero aprovechar tu experiencia en Naciones Unidas, tu participación reciente en congresos de ministros de medio ambiente de todo el mundo, que estuviste en Nairobi. Sí, como parte del Foro de la Sociedad Civil representando a Latinoamérica y Caribe. Y es muy interesante ver pues una agencia, un programa de Naciones Unidas que trata de hacer y de llevar el mensaje a los gobiernos, pero que la institucionalidad, aún en Naciones Unidas, a nivel global, que trata de proteger al ambiente, todavía no tiene la capacidad, no se le han dado los fondos necesarios para hacer la labor que pudieran hacer. Y los países, además, son un reflejo, o también el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es un reflejo de que la institucionalidad a nivel de los países es muy débil. Pero, por ejemplo, Panamá, que no tiene Ministerio de Medio Ambiente, ¿quién lo representa en un encuentro como ese de ministros de Medio Ambiente? Autoridad, ¿no? Que es la que rige el tema ambiental, que además está dividido con otra autoridad que maneja el tema de los recursos acuáticos. Entonces hay una división y muchas veces hay contradicciones y que no se coordinan realmente como debían hacerlo. Y tenemos una institucionalidad entonces un poco fragmentada, donde además no solamente la institucionalidad se debe limitar a esas dos instituciones, sino que hay otras que tienen un quehacer en el tema ambiental, como son los ministerios de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Comercio e Industria, que rige sobre el tema de las minerías, por ejemplo, o el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud. Es transversal al desarrollo de un país si se quiere hacer sostenible. Y la institucionalidad en el tema ambiental y por ley, por la Ley General del Ambiente, indica que en cada una de estas instituciones debe haber una unidad ambiental. Pero al final lo que vemos, el resultado es que no existe o un interés o una política que realmente le dé importancia al tema ambiental, y lo que vemos es un gran deterioro, una deforestación que nos ha llevado a perder 2 millones de hectáreas desde las últimas evaluaciones de décadas en Panamá. Y es una importante, digamos, extensión de bosques que hemos perdido, y con toda la biodiversidad que ella alberga. Y tenemos problemas también en la contaminación de nuestros ríos, de nuestros mares. Hablábamos de la basura, nuestros mares están inundados en basura cuando van a pescar, y lo saben los que hacen pesca deportiva en Panamá, cuando van a pescar lo que sale es basura. Entonces tenemos tantos problemas del tema de soluciones que llevar, el tema del cambio climático, cómo nos vamos a adaptar a los impactos que vamos a tener y a sufrir en Panamá. Entonces, cuando vemos todo este problema, la huella ecológica que globalmente estamos teniendo en el planeta, y este es un tema también que se mira en Naciones Unidas, estamos comiéndonos la capacidad de regeneración que tiene el planeta. En este momento estamos utilizando los recursos
de 1,5 planetas. Y eso quiere decir que para los años 2030 vamos a estar necesitando, con esta tendencia, 2 planetas, ¿no? Entonces, es como decir, estamos sobregirados, no estamos comiendo... Claro. Los intereses y el capital. No se le ha puesto techo a la deuda ecológica. O sea, ahora que se está hablando de la deuda del presupuesto de Estados Unidos, la deuda ecológica con el planeta. Tenemos una deuda ecológica y con la deuda que tenemos por carbono, entonces se ha aumentado y por eso es que estamos sobregirados. Entonces, en Naciones Unidas precisamente se está hablando de que tenemos que tener economías más verdes. El sector privado y los gobiernos tenemos que trabajar en sistemas de producción y de consumo más sostenibles. Tenemos que educar a nosotros los consumidores, tenemos que buscar los etiquetados, las certificaciones, tenemos que tener ciudades más sostenibles, tenemos que ahorrar en esas ciudades agua, energía. No podemos seguir contaminando nuestro aire y nuestras aguas y degradando nuestro suelo y nuestros mares y acabando con los recursos, porque dependemos de ellos. Claro. El desarrollo sostenible no se puede ver como un desarrollo económico jamás. Decíamos antes, son 3 pilares, sí, el económico, el social y el ambiental. Pues no. Hemos descubierto y se ha revelado que lo ambiental es la base de todo desarrollo. Sin lo ambiental no podemos vivir, no podemos tener un planeta habitable. Entonces, tenemos que transitar hacia economías verdes. De allí el rol que juega también el sector privado y los gobiernos, porque tenemos que tener reglas más claras. Los países industrializados tienen que tener un rol importante, porque si fuéramos a vivir como vive en promedio un norteamericano, un canadiense, necesitaríamos 5 planetas hoy día. Pero claro, hay países que no están consumiendo lo que está demandando los países. Pero ahora que tú hablas, por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá, países industrializados en relación con los países de América Latina, quiero hablar de la minería, porque para muchos expertos, no en minería, sino en problemas sociales, dicen que es un mal negocio la minería, no solo para Panamá, sino para muchos países donde se practican, y que la minería se podría comparar como con la cocaína, por ejemplo. Se produce en el sur, deja los daños y no los beneficios en el sur, se va al norte y las ganancias de esa producción se quedan allá. ¿Qué opinión comparten ustedes como organización sobre la situación minera en Panamá, que sé que ha tenido etapas críticas de conflictos importantes? Claro. Mira, la posición de ANCON ha sido un pedido de moratoria para que no solamente nuestra posición, nuestras consideraciones sean las que, digamos, cambien el abordaje que tiene el gobierno de Panamá de seguir promoviendo la minería, sino que sea un consenso a nivel nacional, porque nosotros consideramos que la minería no es una opción para Panamá, ni para ningún país de Latinoamérica, por muchísimas razones, especialmente aquellos países con climas tropicales, torrenciales, con suelos altamente erosionables, con problemas sociales, y esto no se ha visto que, pues ellos dicen, muchas mineras dicen que y los gobiernos también, que van a resolver el tema de la pobreza. Pero cuando vemos mapas de pobreza y dónde están las minerías, vemos que realmente, y eso es obvio, por ejemplo, en casos en Perú, vemos que no lo ha resuelto. ¿Por qué? Porque la minería necesita remover el bosque donde haya, y en Panamá están precisamente enclavadas en las áreas donde están las zonas boscosas, donde están nuestros recursos hídricos tan vitales, y en zonas también indígenas que están sufriendo hoy día porque hay concesiones para explotación y exploración en sus áreas, no se han respetado sus leyes. La minería, cuando tú remueves todas estas zonas boscosas, tú remueves esa capa boscosa, también produces erosión porque llueve torrencialmente, y más con los cambios en el clima, te llueven intensamente en pocos días lo que puede llover en un mes o más. Tenemos problemas del uso del agua. Hemos analizado que, por ejemplo, para una mina que está ya operando, una mina de oro, ella tiene que consumir por día lo que consumirían 60.000 panameños en Panamá. O sea, es una cantidad la producción enorme de una mina de oro por un día consume lo que consumirían 60.000 panameños. Increíble. Es increíble. Y no la devuelven limpia, tampoco la devuelven con problemas. La devuelven primero con alta cantidad de sedimentación. La devuelven también con metales pesados. Y no solamente por el tema de los metales pesados, sino porque acidifican estas aguas. Porque en yacimientos, y no estamos hablando de excavaciones, por ejemplo, del Canal de Panamá, en yacimientos donde hay metales,
estos cuando tú los traes a la superficie y reaccionan con el agua y el aire, se vuelven ácidos, claro, con ácido sulfúrico. Y cambian completamente la composición del agua. Comienzas tú a impactar el ecosistema marino y a la salud humana. Vamos a hacer una pausa ahí con la salud humana. Hay mucho más que hablar sobre la minería y también sobre el proyecto de ampliación del canal de Panamá y sobre el intento del presidente Martinelli de hacer una reforma al Código Minero panameño que no se ha podido lograr por mucha presión de organizaciones, incluyendo ANCON. Ya volvemos enseguida. Muchas más horas deberíamos dedicar, y prometo hacerlo en este programa, para hablar de un tema que nos concierne a todos, porque estamos hablando de Panamá, pero son temas que trascienden entre las fronteras de todos nuestros países. Por ejemplo, dice acá Aleo Tau, en Panamá terminaron las protestas contra la minería luego que se derogó la ley, pero el problema sigue. Solo tenemos un debate débil. Dice Frilowski, la minería a cielo abierto en Panamá acabaría con los ríos. Este país no puede permitirlo, es mejor desarrollar el turismo. Y estábamos hablando de muchos conflictos en Panamá, pero que, como decíamos, están en Perú también, están en Chile, están en Colombia. Están en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Es realmente generalizado, es un tema emergente. El Observatorio de Conflictos Mineros en Latinoamérica ha registrado 118 conflictos y la mitad de ellos en zonas indígenas. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados, conocen, ya la información no está reducida, no es limitada. Ahora sabemos por la internet y por muchos medios que la minería no es buena y que estarían saqueando nuestros recursos, como lo hicieron los españoles, los europeos cuando llegaron a este continente. Saquearon de oro y lo que pudieron sacaron de estas tierras. Lo mismo está pasando ahora. No, pero hay una diferencia. En aquel momento no habían gobiernos que firmaran, ¿verdad? Que firmaran y autorizaran. Ahora sí. Ahora es un saqueo autorizado. Ahora es un saqueo con el consentimiento de los gobiernos de cada país. Que vienen esas transnacionales a explotar los recursos. De países que tienen, reglas muy estrictas y que no son seguidas en los países donde van a hacer esa explotación. Países como Canadá, que habla, por ejemplo, de una economía verde, amigable con el ambiente, pero en los países donde operan sus empresas están ocurriendo estas contaminaciones y estos desastres ambientales y sociales, porque donde tú dañas, por ejemplo, el agua y el suelo y le limitas el acceso a la gente de las tierras, estás provocando problemas sociales y por eso estos conflictos de los que hablaba. En Colombia, por ejemplo, es uno de los países donde más problemas hay, donde están inclusive estableciéndose en áreas de alta productividad agrícola, donde hay otras opciones además. Una agricultura sostenible es posible. Un turismo, como decía esta persona que estaba comentando, tienen un potencial de tener un desarrollo, un crecimiento que es mucho más sano y mucho más sostenible, porque estamos hablando que la minería tiene efectos de decenas y siglos con la acidificación de las aguas. Es un tema para nunca acabar, porque hasta el tema del turismo implica que en muchas zonas y en muchos países se haya terminado con biodiversidad y ecosistemas por construir vamos a acabar con nuestra gallina de los huevos de oro. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a las noticias. En 90 segundos regresamos con más. Ya actualizados, continuamos con el tema sobre la biodiversidad y la conservación en Panamá a través de esta organización ANCON, que lleva 25 años concientizando al panameño sobre la necesidad de cuidar lo que tiene en su país. Y hay alguna pregunta, muchas, pero al menos alguna que vamos a poder poner en pantalla para que puedas contestar a nuestra teleaudiencia. Esta creo que nos llega a través de nuestro sitio en Facebook, Cala CNN, y de paso agradezco a todos los que nos dejaron comentarios y preguntas y que el tiempo no nos permite presentarlas durante el programa. Entonces vamos a poner la pregunta para que Alida pueda contestarla. Ahí está. Oscar Sánchez dice, me gustaría que le preguntara sobre la posición de ANCON en el proyecto de Cinta Costera 3, ya que acá hay controversia. ¿Qué es el proyecto Cinta Costera 3?
Bueno, es un relleno que el gobierno está promoviendo alrededor del Casco Viejo, que es la zona, el área antigua, colonial de Panamá, preciosa, una tacita de oro que tenemos y que es patrimonio de la humanidad, patrimonio histórico. Al hacer un relleno alrededor de este casco antiguo, vamos a impactar o vamos a hacer con que perdamos primero esa categoría de patrimonio de la humanidad y la integración que tiene el casco viejo con el área marina, que es parte integral, digamos, de esa belleza, de ese valor histórico que tiene el casco viejo, porque era una zona, un área amurallada, así como es Cartagena, por ejemplo, y así como tienen en La Habana, que servía de defensa, ¿no? En los tiempos de la colonia. Entonces, vamos a destruir ese valor histórico. Pero según quieren, lo que pretenden es mejorar la comunicación a través de esta zona que se le robe, ¿no? al mar. Hay que buscar otras alternativas. ¿Cuáles podrían ser? Un túnel o pudiera ser otra vía alterna, pero no alrededor del casco antiguo, que también es un patrimonio nacional, no solamente por un acuerdo internacional con la UNESCO, sino también es por ley nacional. Entonces, esa consulta, esa participación ciudadana que podía haberse dado, no se ha dado, porque el casco antiguo no es solamente de los que viven allí, porque ha habido un desarrollo también, digamos, importante turístico y de bienes y raíces. Es de todos los panameños, un patrimonio nacional, el que vaya y muchos turistas llegan, siente esa belleza, esa mística que tiene el casco viejo y vamos a destruir eso. ¿Por qué tener autos enfrente del casco viejo con contaminación, que no tienen nada que ver, no guardan ninguna relación con ese valor histórico? Tenemos que buscar otras alternativas de conexión. Me imagino que lo que quieren hacer es conectarlo al área del Causeway, que es un rompeolas en la entrada del Canal de Panamá, o con el Puente de las Américas, pero hay que buscar opciones. Y esto sucede no solo en Ciudad de Panamá, esto sucede en todas partes del mundo. Es el desarrollo, ¿verdad?, que a veces se contrapone el deseo de desarrollar una ciudad o un proyecto contra la necesidad de mantener un ecosistema. Claro, pero hay que mirar a futuro, claro. Hay que buscar el beneficio a largo plazo, no del de mañana, no porque yo quise, no porque es un capricho. De acuerdo, vamos a una pausa de publicidad, regresamos enseguida con Alida Espadafora. Y casi llegamos al final de esta conversación con Alida Espadafora, la directora ejecutiva de ANCON, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza en Panamá, quien además recibió en 2010 en San José, Costa Rica, el premio Antorcha que otorga la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Felicitaciones, ahí vemos el premio. Fue otorgado a ANCON por la labor político-ambiental que tiene en Panamá. Qué bien. 3 casos importantes, ¿no? Felicitaciones. De defensa del medio ambiente. Tú estuviste en los estudios, fuiste parte de los estudios iniciales de la ampliación del Canal de Panamá. En un equipo multidisciplinario por la parte ambiental y ¿Se cuida el medio ambiente? Sí, se hicieron estudios profundos en el tema social y ambiental y sé y conozco el plan de mitigación que lleva a cabo la Autoridad del Canal de Panamá y es una política de Estado, realmente llevarlo de manera que se cumplan principios y criterios de sostenibilidad, eso sí, tomando en cuenta los posibles impactos del cambio climático en las reservas de agua. Pero eso es un proyecto positivo. Otro proyecto positivo podría ser el metro en Panamá. Muy bien, y de eso tendremos que hablar en un próximo programa. Nos queda el tiempo suficiente para la última reflexión de esta hora, lo que llamamos última palabra a nuestra audiencia, Alida. Sí, mira, yo creo que es importante unir esfuerzos, no solamente en Panamá, pero en otros países de Latinoamérica, unirse a una causa ambiental, donar también, hacer posible la labor que hace ONGs como nosotros. Y para ello, en Panamá y para otras personas en la región, aquí mismo en Estados Unidos, los invito a hacer una donación. ANCON, pueden mirar la página web www.ancon.org y nos ayuden con nuestra campaña conservativa. Gracias, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Alida Espadafora. Gracias a ustedes por la sintonía, especialmente durante esta hora dedicada al planeta Tierra, recordándoles que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.